Buenas noches, apreciado tutor y compañeros. Quiero hacer aquí un pequeño esbozo de lo que fue el ensayo final del curso de filosofía política. Pues voy a tratar de hacer un breve recorrido de los pensadores que se estudiaron en el curso. Pues no creo que alcance todos, pero la gran mayoría de los que puedo extraer algunas reflexiones, empezando por la antigüedad. Pues en esa antigüedad, obviamente, en Grecia vivían en una polis y la participación política fue, digamos, de las primeras circunstancias relevantes que podemos destacar de una democracia. Una democracia, obviamente, participación que no era de todos, hay que aclararlo, no participaban la gente que no eran ciudadanos, no tenían tierras, las mujeres tampoco podían participar en la vida política. Entonces, en la poli solo participaban o hablan, digamos, ciertas personas, no era como hoy que se conoce una democracia general, sino más bien restringida, podría decir. En esta época pues se puede rescatar las ideas de Platón y de Aristóteles, obviamente, pues porque en cuanto al sistema político, pues en la República, Platón aborda principalmente el problema de la justicia y de cómo debía gobernarse esa polis ideal a través de filósofos reyes, ¿no? Em, Sin embargo, pues ahí hay que hablar de todo este tema del mundo sensible y mundo inteligible, porque pues digamos que la república en Platón era muy idealista, todas las ideas puras están en el mundo sensible y quizás esas ideas al momento de aplicarlas en la realidad a través del filósofo rey tenían ciertas problemáticas, ¿no? Precisamente de esas problemáticas es que Aristóteles en la política, concretamente en el capítulo sexto, que fue el que también nos pusieron a leer, él habla de cómo em, se debe tratar de implementar esa forma de gobierno republicana. Y ahí habla del papel del legislador, por ejemplo, que debía no solo aplicar las constituciones, sino estudiar las constituciones y aplicarlas a la realidad del pueblo donde se estaban dictando estas normas, no simplemente ser como una constitución ideal, sino que todo lo contrario, el legislador debía estudiarlas y aplicarlas concretamente a cada población. Pues obviamente ahí en su república decía que era la conciliación entre la oligarquía y la democracia que representaba dinero y pobreza. Entonces que ahí se podía llegar a ciertos acuerdos para un mejor gobierno. Mm, También quisiera destacar más adelante la lectura del Príncipe, porque pues ahí vemos como digamos la parte ética, la parte de los valores, de las virtudes pasa a un segundo plano. Cuando él escribe, ahí también en El Príncipe, en varios capítulos, cuando le dice a los Medici cómo debe mantenerse más bien en el poder el gobernante sin necesidad de ser una persona, digamos, honesta, ética, sino que debe ser un estratega, una persona capaz de sostenerse en el poder, de lograr sus principados por conquista, por adquisición y más bien no por herencia porque se pueden perder más fácilmente, sino más bien conquistados y cómo mantenerse en ese mismo poder. Pues ahí, digamos, me parece interesante citar cómo se pierde esa parte ética, esa parte de los valores en la política. Mm, Más adelante, digamos, ya podemos hablar dentro del recorrido de los RAC, todo el tema contractualista, ¿no? Entonces, por ejemplo, Thomas Hobbes, podemos ver ahí cómo su política, aparte de un estado de naturaleza belicoso, donde, digamos, el hombre por naturaleza es malo y pues es desagradable y brutal. Entonces, en ese contexto, pues surge la solución a través de un soberano absoluto que es el Leviatán que él plantea, con el objetivo de conseguir paz y seguridad.
En contraste, digamos, otro autor también inglés, John Locke, cuando vimos unas partes de el ensayo sobre el gobierno civil, pues parte de que un estado naturaleza, pues que es, digamos, los hombres son conscientes de que deben vivir y no deben dañar a los demás. O sea, el hombre no es tan malo, digamos, él considera que el hombre, no sé si sea bueno como en ruso, pero digamos no es malo porque sabe que no debe dañar a otro en su vida, salud y libertad. Em, pues este contrato pues surge más que todo es para proteger la propiedad pues que está vulnerable en el estado de naturaleza y se busca como objetivo pues más o menos preservar esa propiedad y esa libertad. Ahí cito también a Rousseau, pero ya en Francia, él le planteaba pues la doctrina del buen civil, ahí sí decimos el hombre es muy bueno, el hombre bueno, la famosa frase de que el hombre es bueno y la sociedad lo corrompe, pero, pero digamos ahí también, pues Rousseau nos plantea cómo debe ser pasar, pasar a una libertad civil a través de ese contrato y también nos plantea un concepto interesante que es el de voluntad general que varios autores también del último rack también han criticado porque es como la voluntad también totalitaria que por encima de los individuos. Mm, Rescato también de esto el texto de Kant que yo leí, el de la paz perpetua, los artículos que se dan para buscar esa paz perpetua y pues ahí pues no lo tratamos, pero pues en la paz perpetua sí, el tema de la moralidad y la racionalidad en la fijación de las leyes. Digamos, esa moralidad, esos imperativos categóricos, pues estaban basados netamente en la razón y pues buscaban obviamente establecer una república, una paz perpetua. Por eso él plantea esos artículos como precondiciones necesarias para que todos los estados puedan vivir en paz. Em, También quisiera rescatar ya un poco en la modernidad, digamos más tardía, el tema de Hegel y de Marx. Entonces Hegel, pues en su idealismo, mm, plantea, digamos, como la realización de ese espíritu objetivo, absoluto, que era, digamos, el Estado. ¿Por qué? ¿Cómo se llega allá? Es porque están unas contradicciones, unas tensiones entre lo que es la familia y la sociedad. Y para, digamos, tratar de sintetizar tesis, antítesis o síntesis, el espíritu absoluto que viene a ser como el Estado y las normas, tratan de conciliar esas tensiones para que, digamos, se pueda vivir en armonía, se puedan conciliar esas tensiones y se da esa síntesis racional a través de una libertad objetiva que viene a ser la ley, materialización del espíritu absoluto. En oposición y en contraste está Marx, y Marx por el contrario va a priorizar lo material sobre lo ideal. Y aquí pongo como una analogía entre lo que era Platón, muy idealista, en este caso Hegel, y Rousseau y Marx, digamos, como Aristóteles, más aterrizados a la realidad. Entonces, pues, obviamente él se da cuenta de que todo surge de la alienación del trabajador respecto a su producto, al producto de su trabajo, que hay una ideología de clases, una ideología capitalista, y pues que siempre lo que se busca es abolir esa sociedad de clases, es decir, abolir las clases que lo vimos, por ejemplo, en el texto de el manifiesto comunista, cómo se buscaba deshacer el concepto de libertad, porque era una libertad burguesa, oferta, demanda, intercambio, pago, venta, y cómo, digamos, se plantean unos postulados de abolir la propiedad también, porque la propiedad generaba, digamos, los medios de producción y pues precisamente al abolir esta propiedad sobre los medios de producción,
las personas iban a poder acceder, la clase trabajadora, también a los beneficios del capital, es decir, a una renta les diera también para vivir, porque pues en el modelo capitalista el trabajo vivo, dicen ellos, no alcanza para que viva o no genera riqueza o propiedad, simplemente alcanza para sobrevivir. Esos, digamos, son los temas que quisiera también hablar ahí de Foucault, de cómo el control del poder, ya el poder visto desde un punto de vista ya de las redes del poder, el libro, cómo se dio ese control no solo en el cuerpo y en la persona, anatomopolítica lo llama, sino también se pasó a la biopolítica, que era sobre la población. Entonces, sobre la anatomopolítica nos pone de ejemplo el ejército y la educación, es el control de los individuos de su cuerpo. Mientras que el control de la población biopolítica se da a través del control de la natalidad, de la mortalidad, etcétera. Entonces, lo que quiero resaltar es que el poder no se estudia desde una perspectiva legal, mandar, prohibir o permitir, sino el poder es disperso, está diverso y está en todos lados. Está en las escuelas que están parcializadas, en el ejército, en el manicomio, el control mismo de la sexualidad y hasta el control de los sueños, ¿no? Y el que no esté ahí, pues entonces debe estar en la cárcel, debe estar en el psiquiatra, porque ese es el contrario, ¿no? Es el que está mal. Entonces, de los textos que hemos visto, pues pienso que eso es un resumen, pues muy corto de la evolución desde el punto de vista de la política y del poder. Muchas gracias.